Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para los que no me conocen, bueno, yo soy la doctora Paola Moreno Sáenz, soy de Córdoba. Habitualmente, ¿se me escucha? Marisa, ¿se me Sí, escucha? tranquila que se te escucha perfecto. Ah, bien. Bueno, habitualmente damos los talleres acá en Córdoba Capital y bueno, ahora con esta modalidad online estamos tratando de brindar nuestros conocimientos. Si vamos a hablar de lo que es bioestimulación global, yo creo que hay que tener una nueva mirada de lo que es medicina estética, ¿no? Antes medicina estética tenía como fin cambiar los rasgos y terminamos haciendo todas caras iguales y para nada estéticas, ¿no? Hoy por hoy, con el tema de lo que es la regeneración, lo que es armonización y bioestimulación, podemos, en vez de llamarla medicina estética, darle un nombre de lo que sería medicina regenerativa. Me parece que ese debe ser nuestra visión en el tratamiento de lo que son a nuestros pacientes, buscar regenerar el tejido y volver años atrás la piel y la fisonomía de nuestros pacientes sin cambiar su fisonomía. Si hablamos de lo que es la ciencia del envejecimiento, sabemos que con el paso de los años vamos perdiendo fibras de colágeno, elastina y ácido hialurónico, y hay una redistribución y pérdida de adelgazamiento del tejido graso, como también hay una resorción ósea. Todo esto lleva al proceso de envejecimiento. Si hablamos específicamente de la pérdida de colágeno, elastina y ácido hialurónico, sabemos que el colágeno brinda estructura a la piel y a las estructuras profundas de soporte. El debilitamiento del colágeno hace disminuir la resistencia a la gravedad y la piel se desplaza hacia abajo y hacia adentro con la pérdida de volumen. Sabemos que cuando envejecemos siempre es como que se va hacia abajo y hacia adentro. Entonces nosotros cuando hacemos una valoración del paciente, vamos a ver que siempre vamos a buscar llevar hacia afuera y hacia arriba todos los tejidos, ¿sí? Y van sucediendo diferentes cosas. Por ejemplo, cuando hay una pérdida del soporte temporal, vamos a ver que la paciente se queja de que su mirada no es la misma porque hay una ptosis de la cola de las cejas, o cuando hay una pérdida del volumen mandibular causa una fusión de la región bucal y del cuello y empiezan a aparecer todos los signos de flacidez a nivel del cuello, ¿sí? Y a la aparición del Jules. Cuando tenemos las pérdidas de compartimientos grasos, ¿sí? Los compartimientos grasos, si perdemos la parte de lo que es la órbita, ¿sí? Aparecen las bolsas palpebrales, una órbita más huesuda porque se vuelve más larga la órbita, tanto ya sea por pérdida de compartimiento graso como por la resorción ósea. Aparecen los pliegues glabelares, la reducción de la proyección de la mejilla, el pliegue nasolabial, hay una disminución de la grasa submentoniana y todo eso me lleva al envejecimiento. Y se suma la resorción ósea, ¿sí? Lo que hace que las patas de gallo sean más pronunciadas, hay la depresión del surco lagrimal, disminución del volumen labial por resorción del maxilar superior, la falta de definición del mentón y la resorción de la línea mandibular que borra eh, al reborde mandibular. Todo esto es lo que uno tiene que tratar de revertir. Si lo vemos desde el punto de vista del colágeno, vamos a ver la dermis, ¿sí? Como vemos que en pacientes más jóvenes, cuando uno tiene 25 a 30 años, tenemos esta cantidad de tejido de fibras de colágeno, de elastina, de fibroblastos, ¿sí? Y la circulación sanguínea se encuentra en perfecto estado. A medida que pasan los años, entre los 35 y 40 años ya vemos una disminución de la circulación, con una disminución de las fibras de colágeno, de elastina, disminución del número de fibroblastos, y esta disminución de la dermis es la que va a retraer la epidermis y va a hacer la aparición de la arruga, ¿sí? Que con el paso de los años y más allá de los 45 se profundizan aún más. Nuestro objetivo es trabajar acá con lo que es la bioestimulación a nivel de la dermis. Entonces, si recordamos la piel, sabemos que tenemos la epidermis, que generalmente la trabajamos para el aspecto de la piel, la trabajamos con los peelings, y la dermis, que está formada entonces por una red de material amorfo, fibras y estructuras celulares, fibroblastos, fibras de colágeno, elastina y reticulina, y ese va a ser nuestro punto de acción cuando estamos buscando reestructurar la piel, ¿sí? Después tenemos la hipodermis, que es el tejido adiposo subcutáneo, que es más rico en fibras y en colágenos, la unión dermo-hipodérmica,
es donde hay mayor actividad mitótica y donde uno trata de llegar cuando coloca los hilos, ¿sí?, en esta zona para lograr una mayor bioestimulación. Vamos a hablar de lo que son los hilos de polidioxanona. En 1992 se desarrolla una sutura reabsorbible, que es la polidioxanona, que tenía proyecciones microscópicas dispuestas en espiral a lo largo de todo el hilo. Se desarrolló para lograr suturas quirúrgicas de heridas sin necesidad de realizar nudos. Y ahí se da un importante paso en la evolución de lo que son las suturas y que se va desarrollando en nuestros días. Estos hilos de polidioxanona fueron, digamos, primero que salieron para un tema quirúrgico, para el tema de las suturas, se fue viendo cómo reestructuraba y cómo mejoraba los tejidos, y entonces fue cuando se incorporó en lo que fue la medicina estética, ¿sí? Y en los últimos tiempos vemos que habitualmente el paciente concurre a nosotros pidiéndonos colocarse o hacerse el lifting con hilos de polidioxanona. La técnica comenzó diseñada por unos dermatólogos coreanos que tuvieron como objetivo, cuando la diseñaron, pensar y densificar la estructura dérmica de la piel, haciendo una técnica similar a un relleno en malla, ¿sí? Sabemos que la técnica de lifting es una técnica no quirúrgica que tiene como fin colocar varios hilos en la dermis, sirviendo no solo para mejorar la flacidez desde el interior, sino también para estimular la proliferación de colágeno en la dermis como respuesta a una reacción tisular, ¿sí? Cuando uno genera tanto vectores para generar tensión y a su vez genera una malla para bioestimular, logra como mayores resultados con estos hilos de polidioxanona y por eso su efecto lifting. Los hilos de polidioxanona son muy nobles, son hilos que son usados para suturas en oftalmología, suturas cardíacas, en ginecología, por lo cual son 100% reabsorbibles. Tienen una baja reacción inflamatoria, una excelente tolerabilidad, son flexibles, apirógenos, no inmunogénicos, son hipoalergénicos. Yo digo siempre que cuando uno tiene que elegir en un paciente en donde tiene muchos antecedentes de alergia o mucha reacción a muchas sustancias o algún cierto tipo de enfermedad autoinmune, son como la elección, porque cuando ellos se degradan en agua, en dióxido de carbono y agua, ahora vamos a ver, entonces son como dentro de todo un material muy noble y que a la vez bioestimula. Y como les decía recién, los hilos de polidioxanona se transforman en tienen poliéster más un grupo de metileno, que es una molécula flexible, su degradación es por hidrólisis y por vía enzimática, y los metabolitos finales son agua y dióxido de carbono. Entonces no genera ninguna toxina para el organismo. ¿Cuál es el fin del hilo de polidioxanona? Más allá de la fibrosis que puede producir para tensar, el objetivo final es la estimulación de la síntesis de colágeno y de elastina. ¿Dónde va a actuar? Va a actuar a nivel de la unión dermo-hipodérmica, ¿sí?, donde hay más mitosis para lo que es los fibroblastos, ¿sí?, y a nivel de la disminución de las fibras de colágeno, nosotros si vamos a bioestimular, vamos a lograr aumentar el número de fibras de colágeno. En la actualidad, la utilización de los hilos se utilizan para elevar y reposicionar tejidos blandos faciales y se considera una técnica quirúrgica menor y mínimamente invasiva. ¿Qué necesitamos para colocar un hilo? Tener un buen entrenamiento previo, ¿sí?, una adecuada selección del material y del paciente para lograr los resultados satisfactorios. Es muy importante saber el vector que voy a trabajar, ¿sí? Si uno trabaja bien los vectores, conociendo bien la anatomía, va a lograr excelentes resultados y va a lograr un buen lifting. Obviamente siempre mientras más hilos ponemos vamos a lograr mayor tensión, ¿no? Pero así podemos trabajar dependiendo del área, el tipo de hilo que vamos a trabajar y la cantidad. A veces con 10 hilos podemos trabajar una zona y lograr excelentes resultados. Y con los hilos, los otros tipos de hilos de anclaje, ¿sí?, a veces podemos empezar colocando 2 de cada lado y a medida que vamos adquiriendo y reconociendo los vectores, podemos trabajar con más y se pueden llegar a poner hasta 8 hilos dentados de cada lado, ¿sí? Los resultados ahí son realmente increíbles. Yo
voy a elegir hilos, tengo dos tipos de hilos. Los monofilamentos, ¿sí? Que son los hilos que realmente es un hilo, no tiene ninguna dentición, nada. Son finos, se implantan en alto número, sin necesidad de incisión ni de anclaje. ¿Cuál es el fin? El fin de estos hilos es la estimulación de la producción de colágeno, formando una malla de soporte de los tejidos y aportando una tracción que disminuye la flacidez. La fibrosis que generan estos hilos va a crear el efecto lifting. Si ustedes ven, vienen en la aguja, vienen introducidos por el interior de la aguja y sale una parte y son como un hilo habitual que vemos frecuentemente para las suturas. Y después tenemos los hilos espiculados, ¿sí? Estos se introducen en menor número y se caracterizan porque necesitan una pequeña incisión en la piel, ¿sí? Para introducirlos, generalmente se pueden introducir, vienen con aguja o con cánula, ¿sí? Y después cuando uno los tiene conos o tiene espículas, que lo que necesitamos es que esas espículas se fijen y van a anclarse en la piel, ¿sí? Y eso es lo que genera la tensión y la tracción. A su vez, estos hilos, cuando se degradan, al igual que los monofilamentos, generan una estimulación de la síntesis de colágeno y elastina. El resultado final con ambos va a ser igual, los dos van a bioestimular. Lo que pasa es que con el espiculado, el de anclaje, yo en el momento logro esa tensión por elevación y por el anclaje, ¿sí? De las espículas. Bien, ¿cómo actúa el hilo de polidioxanona? Actúa como un cuerpo extraño, genera una reacción tisular que va a ser inmediata, que aparece las primeras 96 horas con infiltración de leucocitos. A los 4 o 7 días hay una infiltración con macrófagos y fibroblastos. A los 7 a 10 días hay una infiltración ya del tejido fibroso. Esto lleva a una inflamación crónica. ¿Qué sucede entre la primera y segunda semana? Toda esta inflamación lleva a un aumento de la síntesis de colágeno y de elastina. Una estimulación fibroblástica con generación de colágeno tipo 1, tipo 3 y a su vez toda esta inflamación mejora la circulación y de esa manera mejora lo que es la hidratación de la piel y además está el efecto de la fibrosis que me lleva al lifting biológico. Bien, lo que dijimos de la circulación. Entonces, ¿nosotros qué vemos al mes del tratamiento? ¿Sí? Cómo esta dermis, en donde estaba escasa de fibras de colágeno y de elastina, con esa bioestimulación logró mejorarse y aumentar su número de fibras. Si nosotros, ¿qué vamos a notar en la paciente? ¿Qué hago yo al mes cuando viene a control? Generalmente lo que uno hace es tocarle el pliegue, ¿sí? Y son pacientes que previo a los hilos tenían un pliegue muy finito y cuando las vas a controlar ya tienen un pliegue con mayor turgor. Entonces, el efecto de la bioestimulación está dado por la síntesis de tejido fibroso a las 3 semanas, la neocolagenogenesis al mes y un proceso continuo por 6 a 8 meses hasta reabsorción. Hay casos en donde yo he pedido ecografías a los 8 meses del hilo, de colocarle el hilo, y todavía hay hilo, ¿sí? Todavía no ha terminado de degradarse. Por eso generalmente cuando uno habla cuánto dura el hilo, ¿sí? Que cuando decimos cuánto dura el hilo, yo siempre me dice, ¿cuánto me va a durar esto? Y es lo que yo siempre digo al paciente, vos salís de acá, yo te estoy poniendo una bioestimulación, pero salís de acá y seguís envejeciendo. O sea que esto no es me pongo hilos y aparezco de acá 2 años, ¿no? O sea, siempre hay que seguir tratando y cuidando esa piel. Pero en general el hilo, este proceso inflamatorio, esta neocolagenogenesis que produce, esta fibrosis dura aproximadamente 1 año y medio, año y medio. Esto no quiere decir, otra cosa que siempre aclaro, que si yo le puse hilos hoy y a los 3 meses la paciente, como vio que elevó, que mejoró su yul, que mejoró su contorno, quiere más hilos, yo ya le puedo volver a colocar más hilos a los 3 meses, ¿sí? En eso no hay problema y obviamente voy a ir generando más fibrosis. Macroscópicamente, ¿qué voy a lograr? Como dijimos primero, una piel más firme, más elástica, más hidratada. Y voy a lograr un efecto lifting con tonificación de los tejidos y un aumento del volumen. Y una disminución de surcos y de arrugas, porque yo usé bien los vectores que necesitaba para elevar y para reposicionar los tejidos. Bien. ¿Qué podemos trabajar? Podemos elevar la cola de las cejas, podemos minimizar las arrugas de la frente,
podemos trabajar sobre pata de gallos, sobre código de barra, podemos trabajar el perfil del labial, ¿sí? En aquellos pacientes que le ponemos ácido hialurónico y que el ácido hialurónico se les reabsorbe muy rápido, lo que podemos hacer, sobre todo en las fumadoras, es combinarlo con hilos. Y de esa manera la reabsorción va a ser más lenta, ¿sí? También se puede trabajar en cuello, para reafirmar, en escote. Donde yo necesite regenerar tejido, puedo trabajar con un hilo. Bien, y tenemos distinta variedad de hilos, ¿sí? Tenemos los no espiculados, ¿sí? Dentro de los no espiculados podemos tener los monofilamentos lisos, los tornados. El tornado son como dos hilos juntitos que van por dentro de la aguja. Después tenemos el screw, que viene el hilo por dentro de la aguja y otro que va rodeando todo alrededor es este que está acá, todo alrededor de la aguja. Este logra un efecto volumen, entonces es un buen hilo para trabajar lo que es la línea de marioneta, lo que es el surco, lo que es las patas de gallo, porque el efecto ahí es inmediato. Y a su vez tenemos los espiculados, los hilos espiculados, que fíjense en que tienen, ¿sí? Pequeñas denticiones hacia un lado y hacia el otro, son los bidireccionales, y después hay otros que tienen en todo alrededor, ¿sí? Más espículas, como tienen mayor cantidad de espículas y pelitos, que esos tienen mayor tracción, que son los que se llaman 3D. Bien, ahí están los que dijimos de los espiculados barbados. Bueno, cuando tengo mi paciente al frente mío, tengo que decir cómo elijo un hilo, ¿sí? Lo primero que voy a tener en cuenta es lo que yo quiero lograr. Como dije, si es una paciente que tiene una piel muy delgada, yo no puedo ponerle un hilo de tracción a una piel muy delgada porque seguramente ese hilo se va a notar, porque no tiene un soporte para que se agarre el hilo. Entonces yo lo primero que tengo que hacer en esa paciente es hacerle monofilamentos para mejorar la densidad de sus fibras de colágeno y recién ahí después puedo colocarle los espiculados, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que saber es qué quiero lograr. Después de esto, la segunda pregunta que me voy a hacer es, entonces, ¿qué tipo de hilos nos sirven? Y es como dijimos, si yo estoy buscando mejorar el grosor de la piel, los monofilamentos, y yo estoy buscando reposicionar los espiculados. También tenemos que preguntarnos qué extensión queremos trabajar, ¿sí? Porque yo si voy a querer trabajar una cola de las cejas, voy a necesitar un largo que no va a ser el mismo que si quiero trabajar todo lo que es tercio inferior, ¿sí? O si de pronto quiero trabajar brazos o glúteos, van a tener diferentes longitudes. Y el grosor de la piel, ¿sí? Ante una piel más delgada, yo tengo que elegir un hilo más fino, porque si no se va a notar el hilo. Y ante una piel más gruesa, el hilo muy fino no va a lograr un gran efecto. Entonces ahí tengo que elegir un hilo más grueso. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué quiero lograr? Si yo quiero revitalizar o bioestimular, voy a usar monofilamentos lisos, screw o los tornados. Si yo quiero reposicionar, voy a usar espiculados, que dijimos tenemos unidireccionales que ya no vienen, y si no tenemos los bidireccionales o los 3D. Cuando hablamos de la extensión que quiero tratar, hablamos de la longitud de cada aguja, ¿sí? Si yo voy a trabajar zonas pequeñas, voy a usar hilos más cortos, zonas extensas, hilos de mayor longitud. Si ustedes ven la presentación de hilos, tenemos hilos de 25 milímetros a hilos de 90 milímetros y hasta de 110 milímetros. Entonces, depende de la zona que yo voy a trabajar, es la extensión que voy a utilizar. El grosor de la piel, en pieles más delgadas, menor grosor, el grosor me lo da el calibre de la aguja. Y recomendaciones generales es, si yo quiero trabajar una frente, voy a usar 29G, para un contorno de ojos, 30, 31G, para mejillas y pómulos, unos 27G, en cuellos, que es una zona muy fina, 29G. Si yo voy a trabajar cuerpo, acá necesito un hilo más grueso, más fuerte, 19G a 25G aproximadamente. La técnica. La inserción del hilo de polidioxanona con aguja o cánula debe hacerse siempre, dijimos, en hipodermis o en unión dermis y hipodermis. La decisión debe generar una red vectorial que actúe como soporte y sostén del tejido. Por eso es muy importante saber los vectores que quiero trabajar. Hay miles de esquemas y miles de vectores y a la larga cada uno va eligiendo su esquema de tratamiento, ¿sí? Si ustedes ven, la mayoría de los libros hablan de cuando hacemos monofilamentos trabajar muchos en paralelo. Y a medida que uno va haciendo hilos, se va dando cuenta que si cruza algunos hilos, ¿sí? Como vemos acá, que en el esquema crucé, o acá,
este cruce me genera como más tensión porque no solo me genera colágeno en vertical, sino también en horizontal. Entonces esto me da como más tensión y más densidad a la piel. A mí particularmente siempre me gusta cruzar. ¿Cuál es el paciente ideal? El paciente ideal es preventivo, mayor de 35 años con los primeros signos de envejecimiento, para reposicionamiento en descolgamientos gravitacionales con una flacidez moderada, ¿sí? Hay que tener algo en claro, si la paciente es una paciente que tiene mucho descolgamiento, está una piel muy envejecida y es indicación de lifting, no va a suplantar un lifting quirúrgico, ¿sí? Pero tenemos muchos nosotros estas pacientes que no quieren entrar a un quirófano, ¿sí? Y es un gran tratamiento con excelentes resultados, ¿sí? Y que a la larga, si se lo hacemos de manera como continua, ese paciente puede llegar a tener como resultado final un efecto lifting, ¿sí? Generalmente, cuando uno reacciona, obtiene tracción, puede llegar a subir 1 centímetro aproximadamente del descolgamiento que tiene. También se usa mucho para lo que es celulitis, en celulitis grado 2, 3 y 4 anda excelente. ¿Por qué? Porque dijimos que mejoraba la microcirculación. Y en la celulitis, una de las principales causas de celulitis son los problemas circulatorios, ¿sí? Y a su vez le sumamos el beneficio de la bioestimulación y la formación de colágeno y elastina. Entonces anda muy bien y anda muy bien en lo que es los huequitos de celulitis para como efecto relleno combinados con ácido hialurónico, funciona perfecto. Bien. Protocolo de tratamiento, entonces una buena selección de pacientes, hacemos firmar un consentimiento informado, siempre los chicos les mandan el consentimiento informado que hay para hilos, fotografiamos al paciente antes y después. Cuando hacemos monofilamentos, que a veces no es tanto la mejoría de lo que es el reposicionamiento, sino es más la piel, yo a veces suelo hacerle como un videito en vivo mostrando lo que es el espesor de la piel, ¿sí? Y ese mismo espesor, ¿sí? Se lo trabajo, se lo hago al mes de control para que el paciente vea, porque vieron que los pacientes nuestros como que se olvidan de cómo estaban, entonces es importante eso. Antisepsia, personalmente me gusta mucho la clorexidina, alcohol y clorexidina, una crema anestésica podemos usar o no, y siempre hacemos una marcación, ¿sí? ¿Qué zonas podemos tratar? Como les dije antes, podemos tratar todo lo que se nos ocurra. Podemos reposicionar, podemos mejorar arrugas, elevando las cejas. Ya van a ver casos y voy a mostrarles un poco cómo trabajé en cada caso para que vean los resultados. Pero se pusieron en elevación de las cejas, elevación de mejillas, para minimizar las líneas de marionetas, para reafirmar el perfil facial. Es una gran elección. Vieron que los pacientes que tienen las fumadoras, lo que es el ácido hialurónico se les reabsorbe mucho más rápido, está científicamente comprobado. Entonces es como una muy buena combinación hacerle hilos y después ponerle el relleno para que esos hilos, esa tramita de hilos, haga que ese relleno perdure más en la zona, ¿sí? Y al perdurar más en la zona es como que logra que dure un poquito más de tiempo. Lo ideal es hacerlas dejar de fumar esas pacientes, ¿no? Con esquema de tratamiento, el mejor esquema es el que se diseña para cada paciente. Yo les voy a dar muchos esquemas y les voy a dar los básicos que se usan y que se dan como para comenzar, ¿no? Pero a la larga, ustedes solos van a ir eligiendo el vector y van a ver cuál es la zona de más caída, con qué tracciones con la que más eleva mi paciente. Entonces, va a ser un esquema para cada paciente en particular. Pero siempre tenemos que considerar las asimetrías. Y a veces, generalmente somos asimétricos, entonces pacientes que tienen a veces más caído de un lado del otro, vas a ponerle 3 de un lado y 2 del otro, y eso sucede con mucha frecuencia, ¿sí? No es si pongo 2, tiene que ser 2. O sea, si yo encuentro una asimetría y la puedo trabajar, voy a obtener muchos mejores resultados, ¿sí? Tenemos que considerar las faltas de volumen, el grosor de la piel, el grado de flacidez. Bien, y algunos esquemas, como le dije, podemos trabajar en paralelo a la cola de las cejas, ¿sí? De esta manera es como generamos más colágeno acá y esto me va a elevar cola de las cejas. Podemos trabajar haciendo un entramado en lo que es entrecejos, ¿sí? Acá sabemos que no podemos colocar relleno y hay pacientes que le ponemos toxina y más allá que le ponemos la toxina todavía queda marcado. Entonces con los hilos,
¿sí? Poniéndole 5 hilos yo ya logro una bioestimulación y disminuirle estas arrugas que quedaron más allá de la toxina. Podemos trabajar párpado superior, pata de gallo, trabajando, enhebrando la arruga, ¿sí? Anda muy bien en código de barra, en línea de marioneta. Estos son algunos de los esquemas. Bueno, en frente, en cuello. El marcado mandibular hay una técnica muy típica, ¿sí? Que ya la van a ver en fotos, en donde colocamos 6 hilos preauriculares, hacemos 3 y por debajo de los primeros 3 otros 3, y después hacemos uno por reborde mandibular y debajo de este otro como haciendo un doble hilo, ¿sí? Y otro en la región inferior del cuello, también generando una fibrosis, bien en paralelo en la parte inferior del cuello. Para lo que es corporal, como les dije, podemos elegir múltiples esquemas según lo que esté trabajando. Para lo que es piernas, como les digo, muchos trabajan en vertical, todos. A mí me gusta cruzarles 2, sí, me gusta por lo menos cruzarle 2 hilos. Para lo que es brazos también, me gusta siempre cruzarles. En abdomen ya van a ver para trabajar lo que es el ombligo triste, van a ver la técnica en una foto que hay de un paciente en un taller que hicimos con el doctor Chicón, ya van a ver la foto cómo se trabaja. Bueno, ¿y cómo yo puedo potenciar los efectos del hilo? ¿Sí? Si sabemos que los hilos de polidioxanona tienen un efecto de bioestimulación y a esto yo los impregno, ¿sí? De un producto que presente ácido hialurónico, silicio orgánico y un complejo de biorevitalización, como son los productos de mesoterapia RRS, ¿sí? Genera un territorio de gran riqueza para potenciar la actividad fibroblástica y la generación de colágeno y elastina, ¿sí? Ambos productos se potencian. Si ustedes ven, a mí me encanta mucho leer todo lo que sea de la Sociedad de Estética de España, ¿no? Me gusta mucho la medicina estética de España. Y si ustedes entran ahora a España, fíjense en que en todas las portadas donde ofrecen tratamientos, ofrecen hilos de polidioxanona más silisor. Eso es como está en auge, ¿sí? O hilos de polidioxanona más plasma rico en plaquetas. Pero el tema del hilo de polidioxanona con silisor está en un montón de portadas de un montón de centros de estética de España, con silisor, con ácido hialurónico. Entonces, es como que se ha visto y hay realmente trabajos publicados en donde el efecto de ambos se potencia. Entonces, trabajamos con el hilo y le agregamos lo que es el silicio, el ácido hialurónico. Ya les voy a mostrar, puse un videito para que vean cómo hacemos para introducirle el producto. ¿Qué podemos elegir para combinar? Bueno, para esto tenemos que tener el criterio médico y saber qué es lo que estoy buscando. Por ejemplo, si yo le hice hilos a una paciente y lo que yo estoy buscando es tensar, yo voy a decir, le hice el hilo y ¿qué le agrego? Bueno, una de las cosas que le puedo agregar es el tensor lift, por ejemplo. Entonces, cargo 1 centímetro cúbico de tensor lift y le voy a inyectar en retroinyección mientras saco la aguja. Otra manera de tensar que puede ser el silisor tensor, ¿sí? Que es más barato, yo todo lo que es corporal uso para tensar, aparte del hilo, silisor tensor o el silisor. Ambos con resultados excelentes, ¿sí? El silicio, hoy por hoy sabemos que potencia todo lo que sea en medicina estética, si uno le agrega silicio, se potencia. Si yo lo que estoy buscando es una hidratación, mejorar la hidratación, una piel muy delgada, muy fina, deshidratada, en la que deseo hacerle monofilamentos y quiero mejorarle la hidratación, voy a elegir una RRS-HA, ¿sí? Y dentro del RRS-HA, si quiero buscar una versión un poquito más económica, me voy al Silisor HA también. Y tenemos, los dos tienen silicio y ácido hialurónico, uno más concentrado, ¿sí? Y el otro, el Silisor HA, muchas veces lo usamos para corporal porque es un poco más económico y acá en corporal yo voy a necesitar más cantidades. Si yo estoy trabajando arrugas perioculares, puedo hacer unos hilos, unos 30G25 y Screw 30G38 más el RRS ACE. Entonces, antes de sacar, le hago pequeñas gotitas del RRS ACE. Y una novedad, que la leí ahora, por eso la agregué en este último taller, ¿sí? Hay una médica que hizo una presentación en Medellín del uso de hilos de monofilamentos más
mesoterapia, ¿sí? Yo creo que la elección acá sería RRS XL Heart. ¿Y por qué usó los hilos para lo que es alopecia? Bueno, ella mostraba y decía de la importancia de los hilos que ¿qué hacen? ¿Qué dijimos que hacían? Mejoraban microcirculación y estimulaban la fibra de colágeno. Entonces, ella realiza tramados con hilitos a nivel del pelo y antes de sacarlo le inyecta silicio, ácido hialurónico, ¿sí? Entonces, bueno, o le podemos poner RRS XLG. Y de esa manera potencia aún más, ¿sí?, el crecimiento del pelo. Esto es muy nuevo, ¿sí? Que vi una charla de ella, que si ustedes la buscan está en internet. Ahora no me acuerdo bien el apellido de la médica, pero me pareció muy interesante, ¿sí? Y si uno se pone a ver, lo que está haciendo es bioestimulación y es bastante lógico lo que dice. Bien, acá vamos a poner un videíto de cómo hacemos para colocarle el ácido. Por acá usamos RRSHA, ya tiene puestos los hilos. Entonces, ¿qué hago yo? Le voy a colocar, sostengo con mi dedo el hilo, porque a veces puede volverse. Entonces yo de esa manera estoy sosteniendo el hilo y me aseguro de que no me vuelva y me vaya a quedar un poquito de hilo afuera. Eso es importante cuando hacemos la infiltración. Trabajar muy suavemente, ¿sí? Porque si estoy apretando a veces, a no ser que esté con una lugar lock, me va a salir el producto y voy a desperdiciar producto. Y fíjense que coloco muy poco, 0,5 más o menos, y voy embebiendo todo el borde del hilo. Si me ven que giro la aguja es porque se dice que si uno rota la aguja varias veces, unas 7 veces, a 10 veces antes de sacarlo, este giro hace esto en el hilo y hace que bioestimule aún. Entonces, antes de sacarlo, giramos, le ponemos la mesa y aumentamos más todavía lo que es la bioestimulación. Si se fijan, aproximadamente voy a poner 0,5, ¿sí? 0,5 de un lado, 0,5 del otro, 1 mililitro, que es a veces lo que usamos para una sesión de mesoterapia, pero se lo colocamos bien en dermis, bioestimulando lo que es el hilo. Y el costo nuestro básico del gasto del producto no es un costo tan grande colocarle esto y hace realmente la diferencia. Hace realmente la diferencia real y le hace la diferencia también al paciente, porque esto de decirle, te voy a poner hilos y te los voy a potenciar con un producto de mesoterapia que tiene un complejo de biorevitalización, eso también al paciente le da mucha satisfacción. Bien, ahora vamos a poner un poco de casos de pacientes. Como les dije, a mí en corporal me gusta siempre cruzar, ¿sí? Pusimos 7 verticales, hilos de 90, y le cruzamos 3 hilos. Ahí le estoy inyectando y fíjense, a la semana de control, cómo mejoró ese pozo de la celulitis, cómo mejoró ese aspecto de la piel. Bueno, esta es la técnica para lo que es marcado mandibular, ¿sí? Este es un paciente de un taller con el doctor Chicón, donde ven lo que es, este es el tip, lo primero que se va a aprender cuando uno hace marcado mandibular. Hacemos el hilo número 1, preauricular, el 2 por delante en paralelo y el 3 por delante. En la técnica double laser que se le llama, es poner, se levanta el capuchón de la aguja y se pone por debajo y en paralelo, que quedan así, entonces eso me va a generar más fibrosis, el cuarto hilo, el quinto al lado y el sexto, ¿sí? Esperen que tengo que terminar acá. El séptimo hilo va horizontal por el reborde mandibular, con otro en double laser por debajo, que es el 8, ¿sí?
y por debajo del reborde mandibular van dos en paralelos bien pegaditos que se les llama paralelo empaquetado, ¿sí? Entonces, de esta manera, para trabajar este reborde mandibular, pusimos 10 hilos. Y si ustedes se ponen a analizar, ¿yo qué estoy buscando? Yo estoy buscando reposicionar, levantar. Si yo genero vectores de tracción acá preauriculares, voy a lograr, fíjense el surco. Si yo hago esto, ¿cómo levanta? Esta fibrosis es lo que me va a levantar. Y a su vez, esto que está como más caídito, al generar fibrosis, es como que me va a marcar más la mandíbula. Ahí fíjense cómo está en paralelo, para que puedan ver la técnica del paralelo, del double layer, perdón, que es uno arriba del otro. Y acá tenemos el que va por el reborde en double layer, uno arriba del otro, y lo que se le llama paralelo empaquetado, que es bien pegadito. Esta es la primera técnica que van a aprender para lo que es marcado mandibular. Esta técnica se llama de sol naciente, ¿sí? Que se usa para lo que es la papada, que tenemos que tener muy en cuenta no traccionar mucho, ¿sí? La piel, porque a veces después nos queda como un bandoneón, un defectito que le dura a veces un mes aproximadamente. Entonces, lo que hacemos, a mí me gusta trabajar cuando hago papada esta técnica, le hago esto, pongo 4 de un lado, 4 del otro y le cruzo 2, le pongo Silisor Tensor o Tensor Lift, ¿sí? Y a la paciente le hago que por 3 o 4 horas se deje o una cinta pegada, ¿sí? Las cintas de typing, ¿sí? Que se va con mi consultorio ya con esa cinta, o que ella se ponga una vincha que le presione esto acá. De esta manera evito después que me quede esa irregularidad. En brazos, ¿sí? Esta es la técnica clásica, es la primera que nos enseñan, que son todos en paralelo. A mí me gusta cruzar. Si yo tengo que elegir este brazo, ¿qué le puedo poner? Si yo quiero mejorar ese aspecto celulítico de la piel, le hago los hilos y le agrego Silisor HA. Fíjense cómo cambió el aspecto de esa piel con esas arruguitas finitas, ese descolgamiento de la parte preaxilar. Y fíjense el control de la paciente, cómo mejora el aspecto de la piel. La paciente realmente, brazos es una de las cosas de corporal que más hago porque quedan realmente muy conformes con los resultados. Esta es la técnica de Spider, cuando yo quiero trabajar bien las mejillas, cómo puedo colocar en paralelo, ¿sí? Y después están marcados como se harían en una segunda etapa los de tracción. En cuello también trabajamos en paralelo y marcamos cómo se trabajaría después con la técnica de tracción. ¿Sí? Ahí fíjense, siempre en cuello más finos que en la región de la cara, porque el cuello la piel es muy finita y después se pueden notar si elegimos hilos más gruesos. Acá lo que es línea de marioneta, ¿sí? Esta también es una técnica que nos da el doctor Chicón, en donde vamos a trabajar. Yo en la marioneta, ¿qué quiero? No solo tengo la marioneta caída, sino que yo tengo que levantar, porque si no levanto la marioneta va a seguir marcada, por más que yo rellene. Entonces, con 2 hilos horizontales genero la tracción y además relleno con 3 verticales. Generalmente acá lo que se usó fueron los screws, entonces generan, al tener más hilo van a generar más fibrosis y a su vez van a rellenar más. Y ahí se ve bien de cerca. Al paciente le hicimos un marcado mandibular, si esto es en el momento, con Tensor Lift después. Un poquito de Tensor Lift, un ml de cada lado. Fíjense en la marioneta, cómo mejoró automáticamente el frente, cómo le mejoró el surco. Esto es inmediato. Y así como terminó el tratamiento, la paciente se puede ir a trabajar, se puede salir sin ningún problema. A este paciente lo que se le hicieron fueron 2 hilos de tracción, ¿sí? A tener en cuenta, cuando utilizamos hilos de tracción, yo no puedo embeberlos con productos de mesoterapia. Si yo quiero mejorar ese estímulo, pongo el hilo de tracción y hago pápulas en todo el recorrido del hilo. Esta foto está al revés, este es el antes, este es el después. A ella le hicimos 2 hilos de tracción porque lo que estábamos buscando, tenía una buena densidad de piel, pero estábamos buscando mejorarle lo que es la triangulación de la cara
Con 2 hilos espiculados los resultados fueron increíbles. Una paciente joven, 40 años. Acá usamos screw para lo que es patas de gallo, ¿sí? Como dijimos, el screw tiene el efecto relleno inmediato, más allá de la bioestimulación. Y fíjense, no se ven para nada las liñitas. Cola de las cejas, el perfil, con unos monos por acá arriba. Acá es donde más se nota en este perfil. Fíjense, caída acá y acá cómo mejoró. Esto es inmediato. Un marcado mandibular también, cómo le mejora el reborde y cómo le mejora el surco y la marioneta. Esto es inmediato, antes y después. Esta paciente la hicimos en un taller en Córdoba, le hicimos 2 hilos de tracción. El doctor que lo hizo me mandó al mes la foto, cómo mejoró el surco y la línea de marioneta. Bueno, nariz con hilos, ¿sí? Acá pusimos los espiculados, 38G, pusimos en lo que es la columnela, y pusimos en todo el lomo de la nariz. Excelentes resultados y logran una muy buena fibrosis. Comentábamos con una médica que también hace muchos hilos que a diferencia del hialurónico, en donde uno sabemos que le dura 1 año y medio, 2 años, esto va generando una fibrosis, sobre todo en columnelas, ¿sí? Que a la larga, si uno le hace 2 o 3 años consecutivos, después no es necesario seguir haciéndoselo. Bueno, a esta paciente le pusimos 2 hilos de cada lado, fíjense en cómo triangulamos la cara, cómo le mejoraron los surcos. Acá vamos a mostrar un poco lo que son monofilamentos. Esta paciente quería mejorarle mucho lo que es la estructura de la piel, por eso le trabajé mucho a lo largo y le generé este entrecruzamiento preauricular para generar más fibrosis y de esta forma lograr más levantamiento, ¿sí? Y en cola de las cejas trabajamos 2 en la región del párpado superior, 1 sobre la ceja y 2 por arriba. Si yo acá lo que estoy buscando es tensión, ¿sí? ¿Qué puedo colocarle? Un tensor, ¿sí? Un silicor tensor, ¿sí? De esa manera voy a lograr más tensión. Obvio que si yo le voy a colocar silicor tensor, esta paciente no tiene que tener puesto, ¿qué cosa? Toxina, porque sabemos que el DMAE contrarresta el efecto de la toxina. Si tiene puesto toxina, le pongo un silicio solo, ¿sí? O un silicio, si le pongo con HA, con ácido hialurónico, puede aumentar al final un poco de edema. Entonces un silicio solo para lograr como más fibrosis. Bueno, esta paciente, fíjense cómo le mejoró el marcado y con esos hilitos, esos monos que pusimos 5 de cada lado, cómo le mejoró el párpado. Una paciente que no quería mucho cambio, que no quería nada de tracción, que quería algo mínimo, ¿sí? Y que quedó muy contenta cómo le levantó las cejas. Bueno, esta paciente tenía una piel muy desvitalizada, entonces quise trabajar acá para tensar y acá para mejorarle todas las arrugas. Ya van a ver el antes y el después como tenía todo arrugado acá, entonces por eso pusimos como tantos entrecruzamientos. Después le puse RRS-HA para mejorarle la hidratación, una paciente con una piel muy desvitalizada. Fíjense, esto es inmediato, antes y en el momento cuando se va del consultorio. La paciente automáticamente uno le muestra esto y se va totalmente conforme. Y a medida que va pasando el tiempo va viendo los resultados de estimulación más conforme y sola aparece a los 2 meses y te pide hilos. Eso aparece después para pedirme hilos en lo que es el código de barra. Fíjense acá, esta parte que yo le generé como una tramita, cómo mejoró, increíble la mejoría que tuvo. Del otro lado, y eso en el momento. Bueno, si uno quiere trabajar corporal, ¿no? Esto decíamos, cuando hicimos este taller con las médicas, decimos esto solo se puede en España, de donde es el doctor Chicón, porque pusimos tantos hilos en este abdomen, que es un costo importante, ¿no? Pero cuando uno quiere trabajar abdomen, vamos a trabajar con hilos de 90, sin monofilamentos para mejorar la tensión de ese abdomen. Esta es la técnica para el ombligo triste,
¿sí? Lo ideal acá es usar screws que son más fuertes, se ponen 3 por arriba, 3 por debajo y 2 verticales de cada lado. De esa forma generan vectores de tracción que abren el ombligo, ¿sí? Y si uno quisiera traccionar acá y levantar, también se pueden poner hilos de tracción de manera radiada. Y acá otra opción era poner monofilamentos para generar una mejor zona para que puedan traccionar estos hilos. Acá tenemos rodillas, acá hicimos silisor y hilos. Este es el control al mes, los cambios increíbles. Siempre que después le hago hilos en la parte corporal, les hago que usen por la primera semanita algo bien ajustado para que les agarre, porque también la inflamación les genera dolor y el movimiento puede hacer que aparezcan hematomas más tardíamente. Entrecejo, ¿sí? Efecto inmediato en el momento, y código de barra. A mí en código de barra me gusta trabajar sobre la arruguita y después en horizontal. Entonces esa trama que yo armo también me permite después hacer la técnica de blanching, ¿sí? Con un hialurónico, con un RRS 75 y generar pápula, y que cuando yo presiono para que ese hialurónico se disperse, me aseguro que si bien se va a dispersar el hilo, lo va a contener en esa zona y va a hacer que no me migre más de la zona del código de barra, ¿sí? Entonces de ahí obtengo mejor hidratación y mejores resultados. Acá fíjense cómo está puesto, esto lo quería mostrar, horizontales y verticales enhebrando la arruga. Y ahí tenemos el efecto inmediato. Esta paciente, también una paciente con una piel muy desvitalizada, hicimos monofilamentos, fíjense cómo mejoró, ¿sí? Más allá que tenemos que seguir colocando, y no, por eso quedó muy conforme, una paciente mucho miedo todo lo estético, en donde logró que la hija la convenciera de que se hiciera, y la verdad que se quedó muy contenta con los resultados. A esta paciente le hicimos monofilamentos, ¿sí? Le hicimos un marcado mandibular a ella, marcado mandibular. Bueno, esta paciente, fíjense el antes y el después, cómo le mejora el aspecto de la piel. Ella quería mejorar mucho el aspecto de su piel, cómo mejoran las arrugas finitas y cómo se obtiene ese turgor mucho mejor de la piel. Cuando generalmente yo estoy buscando el mejorar el turgor, le pongo o Silisorg HA o RRSHA. En ella trabajamos con hilos de tracción, ella tiene una asimetría, tratamos de mejorarle un poco su asimetría, y a su vez le trabajamos con mesoterapia para mejorarle el aspecto de la piel. Como hice de tracción, hice hilos de tracción y tensor lift, ¿sí? En mesoterapia, ¿sí? Papulita. Este paciente, fíjense, y esto es automático, porque esto fue hecho en un taller, como automáticamente combinamos mesoterapia más hilos, inmediatamente fíjense los resultados, cómo mejoraron. La paciente está sonriente y fíjense en cómo mejoró esto. A ella le trabajamos código de barra, ¿sí? Con RRCHA más los hilos. Con este paciente le trabajamos con hilos, con espiculados. Fíjense cómo mejoró. Y este paciente tiene una simetría, si ustedes la pueden ver, la valorar acá arriba. Entonces, de este lado que tenía más caído, eso tiene hechas como varias cosas. Entonces, como venía más caído y a él le molestaba eso en realidad, le molestaba este lado más caído, lo que hice fue ponerle 3 hilos de este lado y 2 hilos del otro lado, para tratar de mejorarle esa simetría. Después en el control, por ejemplo, le rellené un poquito esta parte, ¿sí? Y ya los resultados se quedó como mucho más conforme. Y fíjense cómo mejoró la marioneta. Bien,
Post-tratamiento. Siempre que ponemos hilos, uno le puede recomendar al paciente que se coloque hielo, que tome antiinflamatorios si siente dolor, no actividad física. A ver, con los monofilamentos, no actividad física ese día, ¿sí? Particularmente al otro día, vida normal, ¿sí? Si vamos a hacer los espiculados, son 15 días sin poder realizar ejercicios. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una fuerza de brazo, cuando uno hace gimnasia algo, gesticula y hace fuerza con la cara. Entonces esas espículas yo las voy a soltar. Entonces lo que tenemos que hacer es no actividad física por 15 días y mientras yo la puedo tener más tiempo con la cinta, ¿sí? Fija, mejor, porque eso va a hacer que el paciente se acuerde que tiene puestos los hilos y de esa manera no gesticule tanto y no sienta el crack que se van soltando algunas espículas. Mientras yo más tiempo lo tengo fijo y esa espícula genera la fibrosis, ¿sí? Va a quedar como más traccionado. ¿Está? Entonces es muy importante no actividad física, igual que una dieta blanda los 15 días siguientes a la colocación del hilo. No masajear por un mes, no tratamientos con calor, por mínimo por 3 meses, porque el calor que me va a hacer me va a destruir el hilo. Entonces por 3 meses no hacemos tratamiento con calor. Hay muchos tratamientos ahora combinados, también vi que hacen HIFU y hilos. Primero hay que hacer el HIFU y después los hilos, no al revés, porque si yo hago los hilos primero y después le hago el HIFU, voy a quemar los hilos, ¿sí? Si es una paciente donde yo le quiero combinar jet plasma e hilos también, primero trabajamos con el jet y después con los hilos. Si no, esperamos 3 meses. Complicaciones, cuando colocamos un hilo, puede haber hematomas, edema, eritema, infecciones de la piel, relieves cutáneos. ¿Sí? Todas las complicaciones tienen solución. El hematoma se la resuelve, el edema también. Bueno, infección de la piel obviamente hay que dar antibióticos, ¿no? Siempre tenemos que estar muy atentos a eso, ¿sí? Trabajar con mucho cuidado con antisepsia, sobre todo los espiculados, porque un espiculado que se infecte puede traer grandes complicaciones y no es fácil de sacar un espiculado. Entonces trabajar siempre con muchas medidas de antisepsia. Y los relieves cutáneos, esos son más fáciles de resolver, se van acomodando las espículas y eso ya los vamos trabajando nosotros cuando el paciente viene a control. Contraindicaciones, embarazos, infección en la zona de tratamiento, enfermedades autoinmunes. Como les digo, dentro de todo lo que hay de lo que es estética, ¿sí? En lo que es pacientes con enfermedades autoinmunes, dentro de todo para mí es uno de los que más elegiría son los hilos porque me parece que son como los más nobles. Y las enfermedades sistémicas descompensadas. Enfermedades vasculares agudas también es una contraindicación. Bueno, muchas gracias y espero las preguntas. Bien, excelente. Ya tenemos algunas consultas, así que te voy. Muchísimas gracias, Paola, por tu presentación. Estuvo excelente. No, de nada. Bueno, gracias. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Cuando hiciste el procedimiento en la nariz, ¿qué tipo de hilos utilizaste? En el caso de, bueno, en este caso vimos que eran espiculados, pero ¿cuál era la medida? ¿Con cánulas? A mí me gusta particularmente con cánulas. ¿Para qué voy a salir así? Vamos de nuevo. A mí me gusta mucho trabajar con cánulas, ¿sí? Entonces elijo cánula. Y lo otro, que usamos los espiculados de 38 milímetros, ¿sí? Que son los cortitos. Bárbaro. Y como al abordar yo trabajamos. Sí. Sí. La columnela colocamos 2 y 2 en el lomo. Para generar más fibrosis, 2. Podemos colocar 1, pero con 2 generamos más fibrosis. Bien. Al abordar el contorno mandibular y la papada, ¿utilizamos hilos de PDO no espiculados o usamos un hilo espiculado? Para trabajar marcado mandibular, como yo hice en este paciente y en la mayoría de los que mostré, son monofilamentos. ¿Sí? Si yo quiero trabajar un marcado mandibular con espiculados, yo lo que tengo que tener en claro es que con el marcado mandibular, yo lo que quiero trabajar, vamos a ir a esta foto así lo muestro, yo quiero reforzar acá la fibrosis, porque de esa manera, con una fibrosis acá voy a lograr el levantamiento. Entonces, si yo voy a trabajar espiculados, ahí tengo que tener claro lo que yo quiero trabajar.
Una cosa es que yo quiera elevar el YUL y otra cosa es que yo quiera mejorar el marcado mandibular. Si yo quiero mejorar el marcado, tengo que trabajar en los espiculados en vertical, ¿sí? Porque de esa manera vamos a lograr esta tensión hacia atrás. Ok, perfecto. ¿Podemos ver nuevamente el slide en donde mostrás las medidas de los hilos según el área a utilizar? Sí, vamos. Acá. ¿Sí? Por ejemplo, una frente que la piel es más finita, voy a ir el espesor me lo da el grosor de la aguja, a un 29G, en contorno de ojos un 30, 31G, cuello 29G, en cuerpo ya me voy a 19, 25 que son más gruesos. Los largos de la aguja te lo van a dar, vos fíjate que te va a decir 30G25, por ejemplo, para lo que es contorno de ojos, o el que usé para lo que es código de barra, es 30G25. 30G es la delgada de la aguja, ¿sí? Es bien fino. Y el 25 es el largo de la aguja. O sea que yo voy a trabajar con un 25, me va a servir para esta zona, para la cola de las cejas, ¿sí? Pero un 25 no me va a servir para acá porque es muy corto. Entonces tenemos los de 50, los de 60, ¿sí? Después tenemos de 90 o los usamos más para corporal. Bien. ¿Tenés experiencia en colocación de hilos en ginecología? No, en ginecología no tengo experiencia. No, es un área que no la trabajo. Bien, gracias. ¿Y qué tipo de cinta aconsejás que se utiliza luego de la colocación de los hilos? Yo uso la cinta de taping, ¿sí? Que usan los kinesiólogos para las lesiones deportivas, que vienen de todos colores, vienen rosadas, celestes, bueno, viene color piel también, que es la que tiene puesta en la foto esta paciente, entonces se disimula bastante. ¿Y durante cuánto tiempo la paciente continúa con esta cinta? Bien, la cinta, lo ideal sería que la tenga puesta una semana, pero si la paciente ves que es color piel y se disimula bastante. Pero ninguna paciente hoy por hoy quiere estar con una cinta una semana porque ellos quieren rehacer su vida. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Bueno, se van del consultorio con la cinta, se van, sí o sí a su casa y se la dejan hasta el otro día a la mañana. Al otro día se la sacan a la mañana muy despacio, desde abajo hacia arriba, o sea, desde la zona, digamos, desde el punto de entrada, lo más distante del punto de entrada para sacarlo, la sacan lentamente, se maquillan todos, se van a trabajar, y cuando vuelven a su casa, se la vuelven a colocar para dormir con la cinta por lo menos una semana. Okay. ¿Podemos volver nuevamente al slide donde mostrás el tratamiento entre el entrecejo y la frente? A ver si será este. A ver dónde está. Claro. Y que expliques el tratamiento que realizaste ahí nuevamente. Bueno, acá como siempre digo, yo acá lo que voy a hacer es trabajar enhebrando la arruga para bioestimular esa depresión, ¿sí? Entonces voy a poner uno acá, ¿sí? Le puedo poner otro vertical más y le voy a cruzar 3 para armar un entramado de fibrosis, ¿sí? O en esta que está más marcada yo puedo poner uno y por debajo otro en double layer para generar más fibrosis todavía, ¿sí? Más regeneración. Y les puedo poner hialurónico, ¿sí? Antes de sacar el hilo para bioestimular aún más. Acá en labios trabajamos también siempre sobre la aguja y cruzamos 3 hilitos. A mí me gusta cruzar mucho, uno sobre bien el reborde del labio y 2 equidistantes. ¿Colocaste alguna vez un hilo tensor en la nariz ingresando desde el entrecejo?
consulta? No, ingreso siempre desde la punta de la nariz. Voy hacia arriba y tracciono hacia arriba. De esa manera logro elevar la nariz, ¿sí? Yo hago como una tracción al revés y después lo corto y elevo la punta de la nariz. La técnica al revés, que sí es muy linda, es para levantar lo que es párpado, entrando, habitualmente al principio nos enseñaban que para levantar párpado uno entraba desde la raíz hasta abajo, ¿sí? Y después traccionaba desde arriba. Y como esto es tan fijo, no tracciona tanto. Entonces ahora está la técnica al revés, ¿sí? Que yo entro desde acá. Entonces yo entro y después tracciono hacia arriba y me levanta mucho más lo que es el párpado. La técnica double layer, ¿con qué hilos son? Con los monofilamentos. ¿Sí? Es un monofilamento arriba del otro. Perfecto. ¿Cómo trabajas el show? Generalmente cuando yo voy a trabajar el show, lo que hago es irme con el hilo de tracción hasta el show. ¿Sí? Me voy al show, o sea, entro en la región, digamos, previo delante del trago, veo cuál es el punto de más tracción de mi paciente. Y con el hilo, desde ahí me voy hasta el Joule. Lo fijo en el Joule y ahí tracciono. La idea es que el hilo se fije en el Joule para traccionar hacia atrás y hacia arriba. ¿Qué hilo recomendás para levantar las cejas? Los espiculados de 38G. Bien. ¿Los espiculados los usas con cánula por lo general? A mí me gusta usarlos con cánulas. Hay médicos que les gusta más la aguja. Es una cuestión de manejo y práctica para cada cosa. A mí me gusta mucho utilizarlos con cánulas. Me siento como más segura. Bien. Bueno, en términos generales hemos contestado todas las preguntas que tenemos. Te dejo unos minutitos para que puedas pedirte de los médicos asistentes a la conferencia. Bien, bueno, como les digo siempre, estoy a su disposición, cualquier duda que tengan. Yo acá al final de la presentación les paso mi mail, no tengo problema de responderles ningún tipo de dudas, ya está mi mail. Y bueno, ya la semana que viene nos estaremos viendo con lo que es la reapertura después de COVID-19, ¿no? Y vamos a dar un poco todo lo que es las medidas de bioseguridad que tenemos que tener. ¿Sí? Acá en la Argentina todavía no hay unas medidas definidas, pero vamos a trabajar mucho con lo que es la sociedad española. Así que bueno, también va a ser muy interesante para esto de que de a poco, Dios mediante, vamos a poder reiniciar todas nuestras actividades. Bueno, muchas gracias a todos. Como bien dijo la doctora, la semana próxima tendremos una conferencia específicamente dedicada a esto, a la reapertura de los centros, dándoles cuáles son los protocolos de medida de seguridad, como para acompañarlos también en esta nueva etapa. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Siempre tan generosa compartiendo con el resto de sus colegas. Muchísimas gracias. Por favor, cuídense y seguimos compartiendo este ciclo de capacitaciones. Sus asesores comerciales van a poder brindarles los links de acceso a las próximas charlas que realizaremos esta semana. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes a todos.